Buenas tardes. Hola. Luis Teodoro, usted cuenta con 5 minutos para hacer una exposición libre de cualquier información entienda importante valor esta comisión. 5 minutos tienen los diputados y diputadas, miembros de esta comisión, para hacerle preguntas si surgen. Si surgen esas preguntas, trate de responderlas de forma precisa para aprovechar el tiempo. Aquí debajo usted puede ver un cronómetro para guiarse con el tiempo. Puede iniciar. Perfecto. Buenas tardes ante todo a los diputados y diputadas. Mi nombre es Luis Teodoro Reyes Enríquez, yo soy economista, financiero, matemático y actuario. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Universidad Católica de Santo Domingo. He hecho publicaciones a nivel de autor y coautor, de investigaciones presentadas al concurso anual del Banco Central y también y también he presentado, he sido coautor del Manual de Estadística de Administración Pública del CASPEF en el Ministerio de Hacienda. Tuve 15 años de experiencia hasta octubre del año pasado que salí del ministerio y creé mi propia firma especializada en asuntos de macroeconomía, de política fiscal y de finanzas enfocados a empresas y gobiernos. Específicamente en Hacienda estuve poco más de 9 años, entre 2011 y 2020, y inmediatamente formé parte de cuerpos técnicos como miembro o como encargado de proyectos. Entre ellos está, por ejemplo, el levantamiento que hice in situ de información financiera, administrativa y legal de todas las descentralizadas y autónomas, de todas las de seguridad social, de todas las empresas públicas no financieras, de algunas desconcentradas, proyectos adscritos a ministerios y poderes y órganos constitucionales. Después pasé a formar parte del equipo que reformó los clasificadores presupuestarios en 2014 y específicamente estuve trabajando los clasificadores presupuestarios de ingreso, gasto, financiamiento, el funcional y el institucional que tuve que hacer completo. Posteriormente el Estado Dominicano se embarca en un proyecto de estandarización de información pública de datos fiscales con el Fondo Monetario Internacional, CMCA y COSEFIN, con los países de Centroamérica, Panamá y nosotros. Desde el 2016 hasta el 2020 yo fui la contraparte técnica y administrativa del proyecto, logrando 3 hitos importantes. Primero, captura de información no solo de ingresos y gastos, sino de activos y pasivos de más de 100 instituciones en frecuencia mensual. Número 2, tenemos publicado ya en la página web del Ministerio está las operaciones fiscales de la Administración Central en frecuencia mensual. Y número 3, logramos la consolidación del sector público a nivel de flujos y saldos, incluyendo los 4 bancos públicos. Gracias a esto fui invitado a ser consultor del Fondo Monetario Internacional, posición que ostento hasta el momento. Además trabajé en proyectos que tenían que ver con reingeniería de gasto público, con proyectos de riesgo fiscal y un modelo de consistencia macroeconómico. ¿Por qué Cámara de Cuentas? Miren, de ser presidente o miembro del Pleno, y gracias a Dios y a la experiencia del Ministerio de Hacienda, soy una de las personas que mejor conoce la estructura financiera pública por lo que hice en Hacienda. Y yo desde el primer momento voy a empujar 2 alcances, uno de corto plazo, uno de largo plazo. Corto plazo, menor a 6 meses, mediano plazo sería más de 6 meses, pero eso no significa que del primer día de mi gestión la voy a impulsar. Hay 4 puntos importantes. Número 1, en el corto plazo. Tenemos que hacer un diagnóstico base de lo que estamos recibiendo para sobre eso revisar PEI-POA y Plan Anual de Auditorías. Número 2, tenemos que asegurar por todos los medios de una evaluación por competencias y experiencias necesarias. La parte de tecnología en 2 vertientes claves. El cuerpo técnico de la Cámara de Cuentas tiene que enlazarse con el CIGEF, pero específicamente con el CIAFE, pero específicamente con el CIGEF, pero más específicamente con el CIFE, que es un repositorio de información que tiene el Ministerio de Hacienda, donde tiene información de ingresos y gastos, activos y pasivos de muchas instituciones del sector público y de los ayuntamientos, y tiene formulación y ejecución de más de 300 ya en una serie histórica que va del 2015 al 2020. Y el otro enlace tiene que ver con la creación de algoritmos y queries que me ayuden a agregar, consolidar y detectar desviaciones. Yo fui testigo de un proceso en Hacienda que se llevó, donde un proceso se redujo de 4 meses a 1 hora.
y por supuesto la capacitación continua en acuerdos APP, que es algo que va a dar mucha agua de beber en las próximas 2 décadas. En el largo plazo tenemos que apuntar a que se le dé el 0.30% de los fondos generales. Noten que en 2021 se le está dando 974 millones cuando debió de ser más de 1.900 millones. Número 2, tenemos que asegurar movernos estratégicamente hacia la auditoría patrimonial. No podemos seguir haciendo auditoría de flujo CAIF cuando sabemos que consistentemente nos estamos quemando en las evaluaciones PEFA, por ejemplo. Y número 3, hacer entender al sector público que hay 3 conjuntos de datos que coexisten, son complementarios y tienen manuales específicos de tratamiento de información. Esos son los datos presupuestarios, que tienen más cultura aquí en Dominicana, los datos financieros y los datos económicos, que, como dije, nos ayudan a entender el desempeño fiscal de diferentes ópticas. Muchísimas gracias y estamos dispuestos a preguntas. Tiene la palabra el diputado Pedro Tineo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tiene voluntad y es profesional, tiene energía y es joven. Creo que mi pregunta es si tiene carácter y auditaría tú al partido político que esté en el poder y de encontrarse anomalía, ¿actuaría usted en consecuencia? Mire, la ley está muy clara. Ley y reglamento yo tengo que asegurar, pues yo me debo a la sociedad y me debo a ustedes como Congreso Nacional. Ustedes son los representantes de la nación a través de acá. Entonces, todo lo que la ley me indique que haga, lo voy a hacer sin contemplaciones así personales o particulares, porque yo me debo a ustedes y me debo a la nación. Entonces tengo que hacer todo lo que debo de hacer según los criterios técnicos que se estipulan en la ley. Pero sí lo haría, claro que sí. Bien, tiene la palabra el diputado Aquilino Serrata. Luis, Sí. se cuestiona mucho la declaración jurada de patrimonio de los funcionarios públicos. ¿Estaría usted de acuerdo que se modifique la ley 311-14 para que en vez de que sea cada 4 años, sea anual? Mira, yo entiendo que en términos de eficiencia tecnológica podemos llevarlo a 1 año y definitivamente hacer un seguimiento, una trazabilidad anual es posible, y entiendo que pudiese inclusive cerrar baches o vacíos que pudiesen haber haciéndola a la entrada y la salida. Entiendo que esa intermitencia puede ser factible y sí, yo estoy de acuerdo con que se haga. Bien, tiene la palabra el diputado Félix Castillo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Usted trabajó en el Ministerio de Hacienda, Así es. que es uno de los ministerios que participa en la elaboración del presupuesto general de la Nación. Así es. Usted dice de llegar al pleno de la Junta de Control de la Cámara de Cuentas, el presupuesto actual de 0.30 lo aumentaría. No, perdón. Eso fue lo que yo entendí, aumentaría. Entonces mi pregunta es, el Estado, y a través del Ministerio de Hacienda, que es el órgano, el organismo de todos los recursos del Estado que pasan, hay varias leyes, el Ayuntamiento, la UAS, la Juventud, las Altas Cortes, el Congreso Nacional, Cámara de Cuentas, que ninguna va a cumplir. Entonces, con esta crisis que vive el mundo de nuestro país, ¿cómo va a cumplir con los bajos ingresos que tiene el Estado Dominicano ese aumento a través de la modificación de la ley para que se le aumente el presupuesto? Mire, todos los años, 9 años en Hacienda, esa era siempre una discusión que había. Pero definitivamente aquí tenemos que apostar a que Cámara de Cuentas, como último eslabón del circuito de administración pública financiera, eleve su calidad. Entonces, sí, creo que hay que pelear por esos 1.000 millones más, porque yo sé que 974 millones no es suficiente. Debe de, según la ley, claro, los 1.900 yo entiendo que podemos ahí
buscar y identificar algunos rubros que nos pudiesen lograr cubrir eso, porque de verdad entiendo que hay un déficit de auditores que tenemos que ir paliando, y no solamente el sector público, es que también hay entes que tienen, tipo ONG, que reciben recursos, que también tenemos que eficientizar el proceso de las auditorías en ese orden. Bien, tiene la palabra Julito Furcal. Sí. Buenas tardes. Hola. Luis Teodoro. Hola. La modernización implica simplificación de procesos, ¿verdad? Así es. En esa materia, díganos qué usted haría para facilitar, en primer lugar, el tema de las declaraciones juradas, que es un dolor de cabeza al inicio de cada periodo, y en segundo lugar, para que fluya más los procesos de auditoría a las instituciones públicas. Mire, definitivamente tenemos que apostar, y COVID ya lo demostró, a tratar de sistematizar en línea muchos de los procesos. Yo entiendo y soy de verdad firme creyente de eficientizar a través de reducción de procesos vía electrónica. Tratar de que las auditorías, inclusive la información de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar que se tenga, se pueda transmitir en tiempo real, y así entonces reducir costos y aumentar la eficiencia de los procesos. Bien, muy brevemente, Luis Sánchez. Sí. Me tocó felicitarte, porque eres el último. Estamos abatidos, realmente, y te felicitamos porque realmente tu exposición. Pero dime una cosa, el control social, ¿cómo tú lo interpretas? Para los fines de la auditoría visual. Mire, es curioso. Auditoría visual, yo sé que ha hecho la pregunta en varias ocasiones, y me llama la atención, porque la auditoría visual tiene que ver con la forma de cómo se proyecta la Cámara de Cuentas a nivel de la estructura del logo y demás. Entonces, eso definitivamente es una pregunta interesante, porque yo lo que entiendo es que debe ser un reflejo de lo que la sociedad está pidiendo en términos de fiscalización y control. Entonces, ahí, conectándolo con el control social, yo entiendo que son aquellas agentes que ayudan a fiscalizar todo este proceso de recursos, de administración de recursos públicos. Entonces, por ahí es que más o menos va esa conexión. Muchas gracias, Luis. Su expediente queda en esta comisión para su evaluación. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Con la entrevista.